así, pobre pecador, Dios me ama. Donde no podemos dejarlas porque sería, bueno, un caos, ¿verdad? Para el evangelio, para la iglesia, descuidar las nuevas generaciones. Entonces esa es la generación de relevo, hemos estado diciendo, ¿verdad? Cuando hablamos de generación de relevo, es la generación que nosotros tenemos que ir mentoreando, ¿verdad? Los adultos, y que tenemos que ir discipulando, ¿verdad? Es un acompañamiento, un discipulado, un mentoreo. Y entonces, amados, esos son los 6 pilares. Seguimos en esta iglesia entonces hablando de estos pilares, pero hoy quiero hablarles un poquito más acerca de avivamiento del Espíritu ya muchas veces, ¿verdad? De avivamiento. Y como título yo le he puesto esta enseñanza, un antes y un después, ¿verdad? Y cuando uno habla de un antes, o con este título, un antes o un después, usted ha visto, ¿verdad? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? Cuando un antes y un después, ¿verdad? A mí por lo menos con este título se me viene a la mente muchas recomendaciones, ¿verdad? Que nos hacen para, por ejemplo, en los medios de comunicación, para bajar de peso, ¿cierto o no, verdad? Entonces presentan la imagen de la persona, ¿verdad? Un poquito más gruesa, y entonces, como era antes y como es ahora, ¿verdad? Un antes y un después. Y si usted toma tal y tal producto, ¿verdad? Así era antes la persona, pero ahora tomando estos productos, así es ahora, ¿verdad? O cómo es un antes y un después. También puede ser cuando vemos las fotos. ¿No le ha pasado que usted se pone a ver las fotos antiguas? ¿Cuántos tienen esas fotillas antiguas, verdad? Que usted se decía, uy, qué ropilla más vacilana andaba yo ahí, ¿verdad? Los chiquillos le dicen a uno, mami, ¿verdad? Por lo menos me dicen, mami, qué linda, vea que andaba ahí, ¿verdad? Vea, usted ahí andaba a la moda, ¿verdad? Y yo ni sabía que andaba a la moda, ¿verdad? Que son modas de ahora. Son modas de ahora, porque las modas como que se van repitiendo. O también le dicen a uno los chiquillos, mami, pero usted se ha rejuvenecido, ahí la veo más viejilla. Eso era antes, ¿verdad? Entonces uno como que se va arreglando tal vez un poquito más, ¿verdad? Entonces ese es el después, un antes o un después, ¿verdad? Tal vez también nos ofrecen las máquinas de hacer ejercicios, ¿verdad? Y así antes y así después. O artículos para ponerse, ¿verdad? Uno en la piel, así antes y así es el después. Pero ahora nosotros vamos a ver con la palabra, no es antes físico, ¿verdad? El que les he puesto ahorita, por ejemplo, de bajar de peso, de tomar tal producto, no, sino cómo es ese antes ahora, ¿verdad? En la palabra, en la vida espiritual, como es ahora que le hemos conocido, que hemos conocido el mensaje del evangelio, que hemos conocido a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es ahora? Veamos entonces, ¿verdad? Después del derramamiento del Espíritu Santo, ¿cómo fue ese después? Había un antes, ¿verdad que sí? Había una situación que se daba, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, ¿verdad? Y había una iglesia que ya estaba naciendo, gente que se estaba convirtiendo, pero todavía no había venido. Así que entonces por eso vamos a ir a Hechos capítulo 1 y hay muchos versículos que podemos usar de ejemplo. Vamos a guiarnos con este también, que son las mismas palabras de Jesucristo. Él ya se va a ir, ¿verdad? Él ya va a irse en las nubes, que fue la última vez que lo vieron, ¿verdad? Los apóstoles, ya él había muerto, había resucitado, está con ellos, pero ya él está por irse y él está dando las últimas palabras. Entonces dice que los que se habían reunido ahí, casi ya pronto por venir esa nube, ¿verdad? Y envolverlo y llevárselo, le hacen una, ¿verdad? Le preguntan, ¿verdad? Le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice, no le toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, él les dijo, ustedes de eso no se preocupen,
No les toca a ustedes saber cuándo se va a restaurar, porque recordemos que ellos estaban pensando siempre en una restauración del pueblo de Israel ahí como un gobierno terrenal. Eso era lo que ellos seguían preocupados. Entonces Él les dice: ustedes eso no se preocupen, y les hace una promesa. En el versículo 8 ya ahí les da una promesa y les dice: pero, vea qué lindo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Vea que todavía no había venido sobre ninguno de ellos. Eran convertidos, habían caminado todo ese tiempo con el Señor, pero no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y después les sigue diciendo: y, ¿verdad?, cuando ya venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean qué bonito. Entonces, veamos entonces ese antes. ¿Cómo era antes? Bueno, antes la obra de Dios en los apóstoles, ¿cómo era antes? Vea, antes del Pentecostés, antes de que Él les venía como diciendo en otros versículos: es necesario que yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, pero no había venido. ¿Cómo era antes? Vamos a ver cómo era antes. Antes del Pentecostés, la concentración principal del Espíritu Santo estaba en Jesús, ¿verdad? En Jesús. Él era el que estaba haciendo la obra. Jesucristo estaba, ¿verdad?, operando esa obra maravillosa del Padre en la tierra. No estaba el Espíritu Santo todavía, pero todo era en Jesús. El Espíritu Santo estaba en Jesús, ¿verdad? Que vino, ¿verdad?, y descendió sobre él allá cuando fue a las aguas y fue bautizado. Entonces estaba en Jesús el Espíritu Santo, pero no estaba en los apóstoles ni en los convertidos todavía, ¿verdad? Entonces operaba solamente en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, que es la palabra viva. Porque ya entonces nos vamos a otros versículos que dice: y el verbo, ¿verdad?, que era un logo, una palabra nada más, dice: se hizo vida y habitó entre nosotros, que era Cristo, ¿verdad? Entonces ahí estaba el Espíritu Santo operando en Jesucristo. Por eso Él hizo tantos milagros, por eso Él, con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, Él pudo resistir, porque recordemos que Jesucristo fue hombre también, pero con el Espíritu Santo Él pudo resistir a ir hasta la muerte, ¿verdad?, soportar todos los agravios que le hicieron, porque Él estaba en Jesucristo, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Entonces solo en unos cuantos vemos al Espíritu Santo obrar para una obra específica. Eso sí, ¿verdad? Lo vemos que no estaba en ellos, pero como que fueron investidos en ese momento para obrar en una obra específica. ¿En quiénes? Por ejemplo, en Juan el Bautista, ¿verdad? En Juan el Bautista, que dice la palabra en Juan, hablando de Juan en Lucas. Vean qué lindo lo que dice. Ahí podemos verlo. No había venido sobre él todavía, pero fue en un momento específico que el Espíritu Santo lo usa. Capítulo 1 de Lucas, versículo 15. Vean qué hermoso lo que dice. Dice: porque será grande, hablando de Juan el Bautista, de Dios, dice, no beberá vino ni será que lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces sí, ahí vemos algunos cuantos personajes, ¿verdad?, que fueron llenos en algún momento para una obra específica, pero aún tampoco había venido sobre Juan el Bautista el bautismo con fuego, ¿verdad? Estamos. Estos son tipo de, hoy vamos a dar enseñanza, doctrina, amados hermanos. Pero dice que será lleno. Él ya estaba lleno. Vino lleno desde el vientre de la madre. Vea qué lindo. Desde ahí ya el Señor lo envió con todo ese paquete. Porque si no, Juan el Bautista no hubiese sido ese hombre tan impresionante como hizo la obra del Señor. Solo una persona llena del Espíritu Santo podía hacer la obra que hizo Juan el Bautista. Predicar y hablar de alguien que él tampoco había visto y decir que vendría uno. Él profetizaba. Juan el Bautista fue extraordinario predicando de un llamamiento, ¿verdad?
Y entonces él decía, y serán llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Le decía a la gente, Juan el Bautista, porque él estaba también lleno. ¿Quiénes más fueron llenos? Vean, vamos a verlo ahí mismo, en este mismo capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 41. ¿Quiénes más fueron llenos ahí? Dice que fueron llenos también Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Vea lo que dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo o salutación de María, dice que la criatura que tenía Elizabeth, ¿quién era? Juan el Bautista, ¿verdad? En su vientre, saltó, ¿verdad? En su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Ven qué lindo? Ella también fue llena. Pero todo esto, por eso estamos viendo un antes. Eso era antes. El Espíritu Santo no había sido derramado todavía. Era un antes. Entonces ella fue llena. Dice en el 67 también. Vea, vaya conmigo ahí mismo, ¿verdad? En esos versículos. Y Zacarías su padre fue ¿qué? Lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo y profetizó. Ay, hermanos, es que qué cosa más linda. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo puede entonces profetizar también, hermanos. Puede, porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no recibimos esos mensajes que son espirituales. Entonces él fue lleno y pudo profetizar Zacarías, ¿verdad? También allí los padres de Juan el Bautista. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos dos. ¿Quién más también? ¿Quién más? Hay otros. Estamos viendo los que fueron antes de que viniera el Espíritu Santo. Vamos a encontrarlo en Mateo, capítulo 1. Otra persona importante para el Señor de que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero recordemos, no habían sido bautizados todavía y hablar en nuevas lenguas, sino que habían sido llenos. ¿Quién? María, la madre de Jesús, en Mateo capítulo 1, versículo 18 y 20. Vean lo que dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería difamarla y quiso dejarla en secreto. Qué lindo, ¿verdad? Qué caballeroso él, se quería ir calladito. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció, dice, en sueño, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces también ella vino, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre ella, y más bien, ¿verdad? Pudo poner esa semillita de verdad, de gestación en ella. Entonces dice que y se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ahí estaba. Estamos hablando los antes, ¿verdad? Los antes. Dice, aunque el Espíritu Santo no obraba directamente, ¿verdad?, sobre los discípulos, sí hubieron esas ocasiones muy especiales, ¿verdad?, en las que necesitaba operar en esas personas, ¿verdad? Y también hubieron ocasiones inclusive especiales cuando Jesús los envió a ellos. Todavía no había venido, ¿verdad? Pero vamos a ver esas otras ocasiones muy especiales. Mateo 10:1, cuando el Señor los envía a los apóstoles, los discípulos. Vea, dice que entonces, dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12, ¿verdad?, los discípulos, los 12, les dio autoridad, oiga, sobre los espíritus inmundos. Ahí está. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen, ¿qué? Fuera, para sacar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el Espíritu Santo no había venido para darles ese poder con el que podemos echar fuera demonios. Todavía no había venido. Pero como estaba en Jesús, entonces Jesucristo los llama aparte y les dice: les doy autoridad. Es como que les da, ¿verdad?, esa parte de Él para que vayan y lo hagan. ¿Ven qué lindo? Eso es como usted dice: bueno, Jay, no, yo no tengo autoridad, ¿verdad?, para tal cosa. Pero alguien le dijo: no, pero yo se la voy a ceder, ¿verdad? A mí no me han delegado que haga esto. A mí no me han dado todavía el poder
poder para hacer esto, ¿verdad? Qué sé yo, cualquier cosa que usted sabe que no lo tiene, no es suyo, lo tiene otra autoridad, lo tiene otra persona. Por ejemplo, ¿verdad? Usted tal vez no puede dar una firma para que se haga tal cosa, porque el que tiene la firma es aquella persona que está en ese rango de autoridad. Y usted no puede, su firma no vale para X cosa, porque la que vale es la que tiene el rango de autoridad. Lo tenía Jesucristo. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Les dice a ellos, bueno, el Espíritu Santo va a venir. Él empieza a anunciarles, un día van a recibir un poder, ¿verdad? Pero por mientras, más o menos, no lo dice así la Biblia, ¿verdad? Les voy a dar autoridad para que vayan y lo hagan en mi nombre. Recuerden, ellos se fueron y recuerden lo que pasaba, venían felices, hermanos. ¿Quién no va a venir feliz? Asustados, decían, Señor Jesús, a nosotros también nos obedecen los demonios. Viera, Señor, todos contentos, dando los reportes. Y el Señor, ¿qué les contestaba? Así todo tranquilo. O sea, no, ustedes no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Tenían tanta razón, ellos nunca habían echado fuera demonios. Era Jesucristo el que lo hacía. Y ahora Él les dice, vayan, les voy a dar autoridad, les voy a dar ese poder que está en mí. ¿Qué es esa autoridad que les dio? No solamente era algo ahí, ¿verdad? Era que estaba un poder en ellos, ¿verdad? Un poder que no se puede explicar. Vean qué lindo, para ahí vamos, vean qué hermoso esta palabra. Entonces Él les dijo, vaya y oren. ¿Qué les digo? Echen fuera demonios, oren por los enfermos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Ahora vea, no ha venido el Espíritu Santo todavía. Estamos en el antes. Marcos 3, 13, 15. Vea, después dice Marcos 3, 13. 3, 13 al 15. Dice que después subió al monte. Oiga, subió al monte. Y cuando subió ahí, ¿verdad?, al monte, dice que le dio autoridad. ¿Para qué? Lo mismo, para que oraran por los enfermos, para que echaran fuera demonios, para que fueran a hablar de Él, de Jesucristo. Esa autoridad no solamente fue que le dijo, vaya, les doy permiso, no, era un poder que habían ellos. Y ahora iban y echaban fuera demonios, no como antes, ¿verdad? Antes podían reventarse diciéndole, demonios, salga. ¿Ustedes se acuerdan de unos que estaban ahí, ¿verdad?, echando fuera demonios y no tenían esa autoridad? Y los demonios los anduvieron aruñando, los persiguieron y le dijeron, vea lo que le dijeron, a Pablo conocemos, ¿verdad? A este otro conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? No tenían esa autoridad, ¿verdad? ¿Qué dice Marcos 6:7? Llamó, dice, a los 12 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Marcos 6:7. ¿Qué dice Lucas 9:1? También les dio autoridad. Estamos tirando citas bíblicas, hermanos. Como diría Pastor Marcial, gastemos Biblia, ¿verdad? También les dio autoridad. No había venido el Espíritu Santo. Esta autoridad que les dio Jesús es el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, eso es lo que les está dando. ¿Está conmigo? Sí. Eso es lo que les está dando. Aunque Jesús estuvo con ellos todo ese tiempo, les enseñó, los formó, aún así muchas veces ellos fracasaban en perseverar. Ellos fracasaban en ser auténticos cristianos. ¿Cierto o no? Usted recuerda a algunos de ellos, ¿verdad que sí? Inclusive Jesucristo muere y va. Está allí estos 3 días que está allí en la tumba, y ellos saben qué hicieron. Después de que Jesucristo estuvo tantos años con ellos, 3 años, formándolos, llevándolos, ¿verdad?, enseñándoles, mentoreándoles. Ya se murió Jesús y se sacuden las manos y dicen, bueno, vamos de nuevo a las pescas. Y se fueron de nuevo a agarrar las redes y a seguir pescando, cuando el Señor los había llamado a servirles. ¿Por qué era eso? Porque no todavía el Espíritu Santo sobre ellos. Vea, dice que aún así ellos fracasaban en perseverar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos, pero aún no estaba con ellos, ¿verdad? Y en ellos y dentro de ellos el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. Vea,
Y dice que esto les impedía tener plenamente ese poder. Les impedía tener poder para perseverar, poder entonces para negarse, hermanos, a un montón de cosas que hay que negarnos como cristianos. Les impedía a ellos negarse a un montón de cosas. Sería hasta después de la muerte y la resurrección del Señor, ¿verdad?, que lograrían esto que el Señor había prometido. Así lo escribió el apóstol Juan. Vea lo que dice también San Juan 7:39. Dice, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vea lo que dice el apóstol Juan. O sea, no había venido todavía. Estaban ahí, los apóstoles ahí estaban, creían, habían sido enseñados, pero faltaba un algo más todavía. Entonces aún no había venido. Entonces, si estudiamos la vida de los discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro antes del Pentecostés, ¿verdad? Todos los demás, dice que vemos claramente el cambio que ocurre en una persona como resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces ahora sí es como vamos a ver cómo era Pedro. Veamos a ver cómo era Pedro. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que Pedro era un sanguíneo terrible, ¿verdad? Yo me identifico tanto con Pedro porque yo soy así como muy impulsiva también. Y entonces yo digo, ay, Dios mío santo, puro Pedro, ¿verdad? Dice que Pedro era muy impulsivo, ¿verdad? Actuaba sin premeditar nada. Él era impulsivo totalmente. Lo sabemos, ¿verdad? Había estado con el Señor todos los años que estuvo. El Señor le dijo, yo tengo que ir a morir, les decía a todos. Y aún así vienen los soldados para apresar a Jesús. Judas lo entrega con un beso y todo el asunto. Y Pedro saca una espada y le vuela la oreja a aquel otro, ¿verdad? Cuando él ya estaba sabido de que así iba a ser. Pero han sido impulsivos, hermanos. Qué cosa más terrible, ¿verdad? No había venido el Espíritu Santo todavía, ¿verdad? En otra ocasión, inclusive ya después el Señor resucita, ¿verdad? Y ellos están ahí con una lanchilla ahí de noche y creen que es un fantasma y viene Jesucristo, ¿verdad?, caminando sobre el mar, y ellos dicen, es un fantasma. Imagínense, 3 años de estar con el Señor y ya estaban pensando que los fantasmas le estaban saliendo a ellos, ¿verdad? Y es un fantasma. Y entonces Jesús les habla, les dice, no teman. Entonces Pedro lo reconoce. ¿Quién lo reconoce primero? El impulsivo de Pedro, ¿verdad? ¿Y qué dice Pedro impulsivo? Señor, ¿verdad? Seguro allá anda, lo voy a venir caminando sobre el mar. Si eres tú, manda que yo vaya también a donde esté. Que él también, o sea, vea qué impulsivo, ¿verdad? Sin pensar, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Pero cómo voy a caminar yo sobre el mar? Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Pedro, venga, ¿verdad? Y se tira, ¿cierto o no? Que era un gran impulsivo. ¿Quién se va a tirar a caminar por el mar? Pero Pedro era así, hermanos. Él era así de atrevido. Y se tira a caminar y caminó unos cuantos pasos y se hunde, ¿verdad? Se hunde. Hay gente que saca sus predicaciones de eso, ¿verdad? Pero él era impulsivo totalmente. En Mateo 17:4 también lo encontramos también impulsivamente. Y a mí me hace gracia porque Pedro, él era proactivo también, él era proactivo. Él actuaba mal, pero era a veces con buenas intenciones, hermanos, ¿verdad? Y en una ocasión viene el Señor, ¿verdad? Y están allá en la transfiguración y aparece Elías, ¿verdad? Y entonces, y aparece el Señor y están todos ahí. Y entonces Pedro, que dice, Señor, qué lindo, les voy a hacer una enramadita, les hago aquí para que acampemos, ¿verdad? Acampemos. Él era proactivo. ¿Ustedes encontraron gente así? Así era Pedrito, ¿verdad? Son gente muy importante, pero él, por estar de impulsivo y a veces pensando, ¿verdad?, muy carnalmente, se jalaba sus tortas. Por allá, ¿verdad? Señor, voy a ir a Jerusalén, pero recuerden lo que les dije, ¿verdad? Allá me va a pasar esto y esto, ahí es donde, ¿verdad?, me van a entregar y todo. Y dice Pedro, Señor, pero no vaya, usted no me está diciendo para qué va a ir, ¿verdad? Siempre Pedro, siempre él evitando al Señor, cuidándolo, ¿verdad? Y todo el Señor. Y el Señor le dice, apártese de mí, Satanás. Wow, porque quien estaba hablando no era Pedro. O sea, era, ¿verdad?, usándolo ahí los demonios, ¿verdad? Pero sin embargo, amados hermanos, él fue
demasiadamente impulsivo siempre, ¿verdad? ¿Qué otras cosas tuvo Pedro? Bueno, podemos decir que fue tímido en algunas veces, ¿verdad? Fue en Mateo también, hay mucha historia, no voy a leer tanto, ¿verdad? Fue egoísta también. En algunas ocasiones dice que demostraba comprensión espiritual, pero de un pronto a otro echaba todo a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otras veces también contestó impulsivamente: Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor le dijo: Pedrito, se lo reveló el Espíritu Santo, eso usted, ¿verdad? Cosas lindísimas así. Él era muy bueno en unas cosas, ¿verdad? Dice que bueno, lo predicamos un día de esos ahí donde fuimos a esta casa invitada, donde él negó al Señor y andaba de lejos, ¿verdad? Calentándose los pies ahí con unos alguaciles, entre gente impía, metido ahí camuflando. Todo esto hacía el pobre Pedro, ¿verdad? Por lo mismo, por impulsivo, era impulsivo, era miedoso también. Y el otro apóstol no fue miedoso, dice que ese güey se metió hasta donde estaba el Señor. Pero sin embargo Pedro lo reconocían y le decían: usted también es uno de esos. Y él decía: no, a este hombre yo no lo conozco. Qué tremendo, ¿verdad? Qué impulsivo. Todo eso tenía Pedro. Estamos hablando de un antes, ¿verdad? Pero ven qué lindo cuando llega el Pentecostés. Ay, Señor amado, viene el Señor, por eso lo leímos ahí, ¿verdad? En Hechos, y les dice: pero recibiréis poder. Ahí se le iba a ir todo eso a Pedro y se le iba a todos. ¿Por qué tenemos que entender estas cosas ahora como iglesia, amados? Porque para nosotros es también el Espíritu Santo. Para nosotros también es ese poder que usted recibe, que no cometamos esos errores como los de Pedro y muchos más peores que hemos cometido. Entonces dice que de pronto, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, usted lo conoce ese pasaje, versículo 1 al 4, vino un viento que sopló sobre toda la casa. Ellos, vale más que fueron obedientes, el Señor les dijo: vayan y esperen en tal lugar. Y ahí tenían que esperar en ese lugar, un aposento que era alto. Y ahí estaban, se creen que unos 120 personas, entre esos estaba también la madre de Jesús, ¿verdad? Ya él se había ido y ellos estaban ahí esperando como en vigilia, como en oración, ¿verdad? Ahí estaban. Y de pronto vino, ¿verdad? Ocurrió exactamente como el Señor lo había prometido y también como lo había profetizado Juan el Bautista, ¿verdad? Que él lo dijo en Mateo 3:11, digo, que Jesús los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Es que eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Ese fuego, digo, el Espíritu Santo, digo Juan el Bautista. Yo los bautizo con agua, decía Juan, ¿verdad? Pero viene uno, ¿verdad? Que va a ser el que los bautiza. Hablando de Jesús, digo, con Espíritu Santo y fuego. Entonces, allá en el antes que hablamos, él solo les daba el poder para que hicieran algunas cosas, pero ahora sí iba a venir sobre ellos. Qué cosa más linda, hermanos. Ante la admiración de los presentes, ¿verdad? Que estaban allí diciendo: pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué hablan así en esas lenguas, verdad? Amados, el bautismo, el fuego y eso que tiene que venir sobre nosotros, la evidencia tiene que ser hablar en otras lenguas. Hay gente que dice: vieras que yo creo que yo fui bautizado, pero no hablo en lenguas. No, hermano, no. Entonces no. Usted tiene que, la evidencia es hablar en otras lenguas. Tiene que hablar en otras lenguas. Y tampoco tiene que ser, hermano, inventado. Nadie le tiene que decir a usted: repite conmigo, la rararaca, la rararaca. No, hermanos, tampoco. No es así, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo, viene sobre usted. Usted va a escuchar unas palabras en su mente, en medio de ese fuego que usted tiene en ese momento, y usted nada más las va a pronunciar. Nadie se las va a decir, están ahí. A veces la gente no recibe el bautismo del Espíritu Santo porque tiene miedo y porque creen que están inventando esas palabras que le vienen, ¿verdad?, a la mente. No, vienen ahí, usted nada más las va a pronunciar. Si están ahí, nadie le puede decir diga tal palabra, nadie le puede decir nada. Usted las tiene allí y usted las va a pronunciar. Todas esas cosas yo sí le he dicho a las personas, porque a veces el mismo temor que uno tiene, miedo de que está inventando,
cree que no las puede hablar. Entonces ellos todos vino sobre ellos, todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, diferentes lenguas. Entonces todos estaban asustados y diciendo, ¿qué es esto? Y ante la pregunta, ¿verdad? ¿De qué es esto? Entonces Pedro, ¿quién? Pedro, ¿verdad? Pedro. Pero ahora Pedro se levanta lleno del fuego del Espíritu Santo. Oiga, aquí que hacía unos días apenas, ¿qué pudo haber sido? 3 días que estuvo Jesús muerto, más unos días que esperaron, no sé, pongámosle unos 8 días, digamos. Lo había negado a ese que él dijo, no lo conozco. Ahora él dice, a este Cristo que ustedes crucificaron, y empieza a decirles un mensaje súper poderoso. Está ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Entonces dice que él se levanta y predica como nunca había predicado el apóstol Pedro. Un sermón, ¿cómo lo predicó? Lleno del Espíritu Santo. Hermanos, y el Espíritu Santo es para toda la iglesia. A veces usted y yo no tenemos que tener esa idea de que ese fuego y esa unción es solo para los predicadores, para que peguemos unos cuantos gritos aquí en el altar y brinquemos. No es eso, hermanos. El fuego del Espíritu Santo es para toda la iglesia. Porque usted hará cosas, va a soportar cosas, va a pasar pruebas durísimas, pero usted las pasará porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, amados, el Espíritu Santo es para todos. Y él se levanta y predica como nunca, ¿verdad? Entonces dice que el Espíritu Santo tocó sus corazones y vino un gran temor sobre ellos. ¿Por qué? Porque Pedro no había predicado nunca de esa manera. Ahora Pedro estaba predicando con una unción, con un fuego. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Qué les dije yo a ustedes? Vamos a ir afuera, hermanos. Por eso estoy tratando con la iglesia primero estos temas, porque necesitamos ir afuera para ir con el poder y el fuego del Espíritu Santo, de manera que la gente no pueda resistirse y tendrá que decir, yo quiero de esto. Dice que no en ellos. ¿Por qué? Porque no vamos a ir por nuestras propias cuentas. Vamos a ir porque el poder del Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Es el que pone las manos cuando oramos por un enfermo, ¿verdad? Nosotros ahora solamente somos vasos, pero la fuente de poder está allí en nosotros. Por eso necesitamos una iglesia llena de este poder. Porque vea que esta gente entró ¿en qué? En temor. Dígalo conmigo, entró en temor. Nosotros no le vamos a decir a la gente, ¿verdad? Usted tiene que darle miedo, tiene que darle miedo al infierno, tiene que darle miedo al infierno. No, hermano, porque por miedo nadie se va a convertir a Cristo. Tiene que ser porque entre en un temor reverente delante de Dios. Entraron en temor y entonces dice que ese temor los hizo preguntar. Entonces, varones, ¿qué haremos nosotros? Y esa es la pregunta importante que necesitamos escuchar, ¿verdad? ¿Qué haremos? Y ante esa pregunta, Pedro les contesta, arrepentíos y convertíos. O sea, convertirse es cambie de camino, de vida, de cosas que está haciendo, ¿verdad? Entonces no tendremos temor. ¿A quién le da temor ir a predicar la palabra? ¿Verdad? Y a que no me escuchen, a que me desprecien, a que no reciba, a que nadie se convierta, les da temor. ¿Sabe por qué da temor? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, usted no piensa en eso. Usted dice, esta gente necesita esto. Por eso Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, se levantó ese día para predicar un sermón poderoso y pudo decirles, arrepiéntasen, conviértasen. ¿Y qué dice la palabra? Creyeron 3,000 personas, hermanos. ¿Sabe cuándo la gente va a creer? Cuando la iglesia se levante con esa llenura, con ese fuego, van a creer miles de personas, hermanos. La iglesia hemos descuidado el bautismo, primeramente que nada. Hemos descuidado el bautismo. Ya no habla la gente en lenguas. Ya los nuevos no saben de eso. Hemos descuidado que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y los que son bautizados lo han contristado. Ni están orando, ni están hablando en lenguas. Y peor, algunos de ellos más bien cometen sus faltas donde el Espíritu Santo se pone triste. Entonces pareciera que por eso la gente pregunta, ¿qué pasa
con la iglesia en este tiempo? Yo creo que esta es la respuesta. Hemos descuidado el fuego y la unción del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces aquí, con 3,000 personas, es el inicio, ahí es el nacimiento de la iglesia. Ese es el nacimiento de la iglesia. La iglesia se creció en un día con la venida del Espíritu Santo. Ese fue el inicio. Pero ¿qué tuvo que haber? Unción en ellos, fuego en ellos, ¿verdad? Ok, vamos a ver un último punto después del Pentecostés. Entonces dice que ese día inicia esta iglesia poderosa. Y bueno, a la muerte y la resurrección de Cristo, dice, abrió esta puerta para que descendiera el Espíritu Santo. Él mismo dijo, es necesario que yo me vaya y venga, ¿verdad? Y viviera en los corazones de los creyentes. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo debe de vivir en nuestros corazones. Jesucristo se fue, pero ahora quedó el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que estar seguros y asegurarnos de que verdaderamente Él vive en nosotros, ¿verdad? Ese día dice que pudieron ser entonces testigos eficaces, ¿cierto o no? Al primero ya tenía el fuego, el Espíritu Santo, el bautismo, hablaba en lenguas y de todo ya, ¿verdad? Y se van para la oración, porque cuando usted y yo tenemos el fuego y el bautismo del Espíritu Santo, no hay que estarle diciendo a la gente, hermano, hay culto de oración. No, usted sabe y usted viene al culto de oración. Juan, ¿verdad? Iba Pedro y Juan para la hora de la oración y están con el fuego y la unción de Dios, y está un paralítico ahí en la puerta. Pero cuando antes ellos no tenían ese fuego, ¿cuántas veces lo habían visto en la puerta y nunca le habían dicho eso? Pero ese día le dijeron, nosotros no tenemos plata ni oro, pero sí tenemos otra cosa. Ya sabían que lo tenían. Vea que ya hablaban con ese idioma. Tenemos el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levántese usted de ahí. Hermanos, cuando usted y yo andemos en ese fuego y esa llenura, usted no le va a tener miedo a nada, que le salga, que tiene cáncer, que tiene lo que sea. Venga, porque voy a orar. Y usted se enciende de esa manera y así actúa y así cree y así va por la vida. Amén. Y entonces pudieron ser testigos eficaces desde ahí en adelante. De ahí en adelante fueron exitosos, vea, como iglesia. Así lo resume. Vea qué lindo, hermano. Vaya, búsquelo usted en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Si no, que Luisito nos haga el favor de ponerlo ahí. Este versículo hay que leerlo. Hebreos lo describe de esta manera. Vea lo que dice. Veamos cómo dice. Dice, testificando Dios con ellos. Oiga, ahí estaba el poder del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? De los discípulos, de los apóstoles. Dice, testificando Dios con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros. Oiga, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. También le decían, venga, reciba el Espíritu Santo. Venga, vamos a recibir el Espíritu Santo. Venga, bautizado en el Espíritu Santo de una vez. Ahora inició un avivamiento entonces que se extendió hasta Samaria. Lo vimos en la predicación pasada, ¿verdad que sí? ¿Cuántos escucharon ese mensaje? En Samaria ya Felipe. Ahora sí, vino una persecución, pero no importa. ¿Sabe por qué resistieron las persecuciones? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo pudo resistir todo lo que resistía? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Vino la persecución, se fueron cada quien por su lado y ahora estaban en Samaria, ¿verdad? Con esos diáconos que habían escogido, llenos del Espíritu Santo. Ahora Pedro es otra persona. Vea qué lindo. Y yo lo traigo aquí y les voy a leer ahora. Vean ahora el cambio de Pedro, ¿verdad? Antes era arena movediza, Pedro. Ahora Pedro es una peña sólida. Vea. Llegó a ser predicador y líder poderoso en la iglesia, el apóstol Pedro. En la iglesia primitiva, vea, estamos viendo ahora el después. Vean qué lindo. Dice que hizo una poderosa confesión de Cristo. Vea, ahí están los pasajes bíblicos. Mateo 16, 16, Hechos 1, 8. Realizó milagros. Vea, ahí están los milagros. Realizó bastantes milagros. Hechos 3. Y ahí en adelante Hechos 5, todo Hechos léalo para que vea los milagros después del Espíritu Santo,
¿verdad? Fue valiente, totalmente valiente, ya intrépido, ya no tenía miedo. Fue un ejemplo bueno y alentador para la iglesia que estaba en persecución. Escribió las cartas. Usted puede leer las cartitas primera y segunda de Pedro para que vea qué palabras escribía Pedro a la gente que estaba sufriendo. Dio instrucciones a la iglesia respecto a los falsos maestros. Vea, cuidaba la sana doctrina. Pedro, ¿cómo hacía Pedro todo esto? Lleno del Espíritu Santo. Escribieron, fueron hombres inspirados, escribiendo. Usted lee estas cartitas ahora de Pedro, ahí está la doctrina, inspirado ahora por el Espíritu Santo. Entonces, vea qué lindo, dice que también veamos un poquito sobre el apóstol Pablo. Era antes Saulo de Tarso y ahora, ¿verdad? Todos ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Saulo persiguiendo a la iglesia. De pronto el Señor se le aparece, ¿verdad? Tiene una conversión genuina, está ya muerto de miedo, está ciego, ¿verdad? Y el Señor viene y le habla a Ananías, uno de los discípulos, y le dice, vaya. Pero ustedes saben qué le dice el Señor Jesucristo a Ananías. Le dice, Ananías, vaya y ore por uno que se llama Saulo. Hermano, usted sabe que era el que estaba matando a los hermanos y el Señor mandándolo a orar. Y dice, Señor, pero ese es el que está matando a los hermanos. Sí, pero vaya, porque ya yo me le aparecí en el camino, ya tuvo un encuentro conmigo, está temblando de miedo, está ciego y necesito que usted vaya y ore para que recobre la vista. Pero también le dijo, no solo para recobre la vista, le digo, y ore para que sea y venga sobre él el Espíritu Santo y sea lleno. Ay, Dios mío, ahí está la clave, hermanos. Es que ahí está la clave. Por eso la iglesia no estamos creciendo, porque la gente no está buscando esa llenura del Espíritu Santo. Entonces Ananías va y ora, ¿verdad? Y todo lo que pasa con el apóstol Pablo, vuelve a ver ya de nuevo, se le cae todo lo que tenía en los ojos y empieza el apóstol Pablo a predicar la palabra, pero lleno, ¿verdad? Aunque antes Pedro había hecho, ¿verdad? Siempre el camino, había ido un poquito a los gentiles. Ahora Pablo es llamado a ser el apóstol de los gentiles. Pero Pedro ya había estado la primera vez en una casa. ¿En cuál casa? En la casa de Cornelio. ¿Recuerdan? Una persona gentil. Ese fue el primero que fue a los gentiles, fue Pedro. Pero después el Señor llama a Pablo, ¿verdad? Y ahí también Pedro queda súper asustado porque como el Espíritu Santo también viene sobre los gentiles. Claro que sí, porque el Espíritu Santo es para todo el que crea en Jesucristo. Crea en Jesucristo, venga para que reciba también el bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos 19, 1 al 7 dice que 20 años después, estamos viendo todos los después. 20 años después del apóstol Pablo, recuerden, ya ahora convertido, visita la ciudad de Éfeso. Y se encontró con unos discípulos, ¿verdad? Que habían recibido a Jesucristo hace un tiempo, pero les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque así era, hermanos. Era convertido, reciba el bautismo. Convertido, reciba el bautismo. Ahora uno le dice, hermanos, recibieron. Y la respuesta viene siendo como estos pobres hermanos de Éfeso. Porque ya ahí en Éfeso, 20 años después, estaban como cayendo en lo que ha caído la iglesia de hoy. Los hermanos contestaron, no, Pablo, nosotros no sabemos que existe Espíritu Santo. Qué triste, ¿verdad? Porque ese no era el plan del Señor. El propósito de Jesús fue, yo me voy, pero ustedes reciben el bautismo del Espíritu Santo. El fuego con el que ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ustedes lo necesitan. Y esta gente ya estaba diciendo que no lo tenían. Y entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Le dice, bueno, venga, lo tienen que recibir. O los mandó a una escuela ahí a estudiar. O les mandó a que alguien le enseñara a cómo se recibe. No, le dijo, venga para que lo reciban. Y de una vez fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. La evidencia. Entonces dice que ellos confesaron que ni siquiera sabían que existía. En fin, todos los apóstoles, amados hermanos, concluimos esta predicación diciendo, Pedro, Juan, Pablo, Santiago, toda la gente que está aquí, desde un antes
aún después, pero aún mayor, el después del Espíritu Santo sobre el Pentecostés, es lo que el Espíritu Santo quiere ahora, ese después, porque la iglesia no va a poder avanzar si nosotros no entendemos esto que les acababa de explicar. La iglesia necesita volver a ese tiempo, a esa llenura, a ese bautismo. Yo no sé si usted no habla en lenguas, si no ha recibido el bautismo, la evidencia de hablar en lenguas, pero si usted no lo ha recibido, yo le dejo la inquietud para que usted diga: yo lo quiero. Yo lo quiero, y empiece a buscarlo, vamos, empiece a anhelarlo, dígale: bautízame, Señor, con ese fuego. Porque por eso es, amados, que a veces nos vemos con tantas dificultades en la familia, en la comunidad, gente que no persevera, que hoy está, que no está, gente que le cuesta ser cristiana. ¿Por qué? Porque dos cosas importantes: llegan y se convierten al Señor, nadie los ha discipulado, no han recibido el discipulado bien de doctrina bíblica, y número dos, no están siendo bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Aquí concluyo diciendo esto: si alguno de ustedes no habla en lenguas, hay que ocuparse de eso. Amén. Necesitamos orar por usted para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Dice que todos, muchos, todos ellos, ¿verdad?, fueron llenos del Espíritu Santo para escribirnos inclusive las cartas, esta Biblia que tenemos ahora, para hermanos, cómo tiene que ser la iglesia. Amén. Y ahora lo necesitamos, porque es ese poder del Espíritu Santo el que nos va a ayudar a nosotros a seguir haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Me seréis testigos, ¿a dónde? Hasta el mundo entero somos nosotros. Me seréis testigos en Cotobruz, me seréis testigos en Costa Rica. Amén. Pero necesitamos estar llenos del fuego del Espíritu Santo. Amén. Póngase de mañana. Gloria al Señor. Hemos concluido esta enseñanza. Dijimos que el tema es antes y un después. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre amado, oramos, Señor, creyendo, Señor, porque esta palabra es la verdad, Señor. Y yo creo, Señor amado, en esa promesa maravillosa que tú hiciste para nosotros, que el Espíritu Santo vendría sobre cada persona, Señor. Así que aquí está tu iglesia. Necesitamos, Señor, ese bautismo sobre los que no lo tienen. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, derramando tu poder sobre la iglesia en medio de este tiempo. Hombres y mujeres, Señor, hablando en nuevas lenguas, siendo revestidos con el poder y el fuego del Espíritu Santo, Señor amado, porque con ese fuego del Espíritu Santo, Señor, haremos milagros, prodigios, Señor, sanar enfermos, Señor. Esa es la verdad que tú nos has dicho en esta palabra, Señor, hoy que está allí. Hay tantos pasajes, Señor, que confirman que tu iglesia nació en medio del fuego y de la gloria del Espíritu Santo. Por eso hoy, Señor, anhelamos más tu presencia. Queremos más de ese fuego. Vamos, iglesia, dígale: Señor, yo quiero más de esa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero el bautismo, Señor. Quiero hablar en nuevas lenguas, Señor, como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena. Solo tú puedes tocar y llenar. Yo puedo decir y decir la palabra, Señor, pero que cada uno se vaya en esta mañana reflexionando y pensando qué tanto, Señor, necesita avivar el fuego del Espíritu Santo. A veces lo hemos dejado apagar, hermanos. A veces ya no en lenguas. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, cuando estaba a solas, cuando más oraba era en lenguas, cuando estaba a solas, porque dice que en lenguas habla a Dios y se edifica el Espíritu. Padre amado, en esta mañana, Señor, queremos esta iglesia de Santa Rita, Señor, llena, mensaje de vida, Señor, una iglesia llena de tu presencia. Padre amado, cada uno de ellos hablando en lenguas, bautizado con el fuego y la unción del Espíritu Santo. Señor, necesitamos ese fuego purificador, ese fuego, Señor, que me hace tomar las decisiones que tengo que tomar. Ese fuego, Espíritu Santo, Señor, que me hace, Señor, santificarme cada día. Espíritu Santo, llena en esta mañana.
Señor, que cada persona en esta mañana reflexione sobre esta palabra. Hermano, yo no sé usted, pero a mí esta palabra me ministró primero. Por eso a veces, amados, no perseveramos. Por eso a veces nos cuesta caminar este camino. Entendido que es conversión y bautismo. Conversión y bautismo. Hablar en otras lenguas. Porque el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Ese Espíritu Santo es el que necesito, Señor. Que me da ese poder, esa fortaleza. Espíritu Santo, ministra en esta mañana. Asimismo a cada persona que nos sigue en las redes sociales, Espíritu Santo, que ellos, Señor amado, entender que cada persona que escuche este mensaje pueda entender, Señor, que después del Espíritu Santo vino un tiempo, Señor, en el que tu iglesia debe de levantarse con ese poder extraordinario. Vamos a entender ese después, esa fecha que fue determinante ese día. Esa fecha, Señor, que fue determinante, que cambió al apóstol Pablo, que cambió a Juan, aquel hombre que se llamaba el trueno, que le decían hijo de trueno. Ay, Señor amado, ahora termina siendo un apóstol, el apóstol del amor, el apóstol misericordioso, el apóstol lleno del Espíritu Santo, escribiendo cartas de misericordia. Señor amado, eso necesitamos para tu iglesia en medio de este tiempo. Vamos, iglesia, pídalo, abra su boca, dígale: Espíritu Santo, necesito ese poder en mi vida. Ese poder en mi vida. Necesito ese poder en mi vida. Ese poder que transforma. Ese poder que transforma. Espíritu Santo, llena. Yo sé que el Espíritu Santo está llenando en esta mañana. Deja que Él te llene. Deja que Él te llene en esta mañana. Espíritu Santo, transforma, llena, ministra, da más. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace. Él da dones, Él da fortaleza, Él da llamado. Él es, el Espíritu Santo es nuestra guía. Eso es lo que necesito, es lo que te necesito. Espíritu Santo, lléname. Vamos, dígase. Él está ministrando en esta mañana. Deja que Él se mueva. Oh, sí, poder de Dios, muévete, Espíritu Santo, llena, Espíritu Santo, llena con tu palabra, Espíritu Santo, llena, te necesito, dígale: te necesito ese después que vino en el Pentecostés, ahí está, Él está llenando. Vamos, hermanos, ya no más cristianos apagados. No más cristianos apagados. Necesitamos cristianos llenos de la gloria del Espíritu Santo. Y poder de Dios, muévete. Espíritu Santo, Él está llenando. Dispóngase a recibirlo. Dispóngase a recibir el bautismo en esta mañana. Dispóngase a hablar en lenguas. Oh, gloria. Tu poder está fluyendo en esta mañana. Él está aquí. Ay, su gloria. Oh, Señor, te estoy sintiendo, Espíritu Santo. Te adoramos. Aleluya. Él está aquí, está derramando su poder. Ahora, Espíritu Santo, bautiza con fuego. Bautiza con fuego, Señor. Que haya un antes y un después. Señor, en esta iglesia. Bautiza con fuego, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre.
poder de Dios fluye, presencia de Dios fluye, presencia de Dios fluye. Espíritu Santo, llena, 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 Espíritu Santo, llena, llena, Espíritu Santo, bautiza, bautiza, Espíritu Santo, bautiza en esta mañana. Si usted habla en lenguas ahora, hable en lenguas. Hermano, usted puede hablar en lenguas, háblelo ahora. Y bebé, y se te arriba la baba y sí. Espíritu Santo, bautiza, bautiza, Espíritu Santo. Tú eres el único que llenas con ese fuego, ese fuego, ese fuego. Y se ven, muévete, Espíritu, muévete, muévete, muévete. Aleluya. Sí, muévete, Espíritu Santo, ven, muévete. Hoy te necesitamos, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo, en mi vida. Santo Espíritu, Solo no podemos. Santo Espíritu, ven, muévete. ven, muévete. Aleluya. Santo Espíritu, ven, muévete. Estamos llamando. Santo Espíritu, Vamos, dígale, iglesia, ven, muévete. Ven, muévete, ven, muévete. Santo, muévete. Aleluya. Dios, sí, lo queremos, dígale, yo necesito. todo lo puede hacer. Lo creo, Señor. Lo creo, sí. Santo Espíritu, Santo Espíritu, muévete en mi vida, muévete en mi casa. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo se mueve en tu casa, se van las circunstancias, se van los problemas, se tienen que ir situaciones, ambientes feos de hostilidad, de pleitos, de ira. Tiene que irse cuando hay presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, muévete, muévete, muévete. Aleluya. Ven, muévete. Ven, muévete, Espíritu Santo, en mi vida. Muévete en mi vida. Muévete en mi corazón, Espíritu Santo. Es lo que necesito. Aleluya. Sí, Santo Espíritu. Ven, muévete. Ven, muévete, Espíritu Santo. Muévete en la iglesia. Oh, muévete en los niños. Muévete en las mujeres. Muévete en cada hombre, Señor. Muévete, muévete, Espíritu Santo. Muévete. La unción pudre los yugos. Aleluya. Ese fuego de Dios. Ese fuego de Dios. Aleluya. Aleluya. Es el fuego, es el fuego, es el fuego. Es el fuego el que hará que ya no lo neguemos como Pedro. Pedro lo negó. Nosotros a veces lo negamos con nuestras actitudes. Ese fuego hará que podamos testificar. Este es el Cristo. Este es el Cristo, dijo Pedro después. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Santo Espíritu, ven y llénanos. Aleluya. Amén, Señor, amén, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, oh Rey, te adoramos. Amados hermanos, así nos vamos a despedir de las redes sociales. Que el Señor me les bendiga muchísimo. Con todo mi corazón, que esta palabra impacte su vida. Que usted cada día anhele ser lleno del Espíritu Santo. Que Dios me les bendiga.
ejército, un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo descender. No me detendré, no me rendiré hasta ver lo que me prometió. No me acabarán, no voy a callar, mi voz en el viento escucharán. Soy un vencedor, un conquistador, voy a poseer la tierra. Somos la generación de fuego, de fuego. ¡Vamos! Un ejército, un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor.